Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. A otro programa de su canal Olam 7, sean todos muy bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite este privilegio de poder encontrarnos con ustedes para estudiar la palabra de Dios, esa palabra que le inspiró a los santos hombres de Dios a lo largo de la historia, a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, toda aquella persona que obedeció la voz de Dios, que fue sumisa y que dijo: Señor, heme aquí, ¿cuál es la labor que quieres que yo haga? Ellos se pusieron a disposición y Dios los utilizó para honra y gloria suya, para poder contar toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y desde luego también lo que pasó con la iglesia primitiva y las profecías que abarcan hasta la segunda venida de Cristo, ese evento que estamos esperando todos y que marcará la historia de la humanidad para ser llevados al reino de los cielos por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a escuchar una alabanza que se titula Venid, cantad. En vez de eterna perdición, nos
viene desde la circunstancia que nos rodea a cada uno, tenemos que hacerlo de una manera gozosa, de una manera agradecida con lo que Dios nos da, con lo que nos ha dado, y llegar con gozo, en plenitud. Miren, el himno está escribiendo algo que a mí me llama la atención y que yo lo repito continuamente, lo exhorto a los hermanos a que tengamos esa forma de manifestar la salvación que nos ha llegado por la gracia de Dios a través del gozo. Es el segundo fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. En cuanto a los dones del Espíritu, el primero es el amor y luego es el gozo. Entonces, tenemos que llegar a la casa de Dios o hacer un servicio de adoración, porque la adoración no solamente es ir a la iglesia, es parte de la adoración. La adoración en sí es un estilo de vida. Eso es adoración. Adoración no solamente es ir a la iglesia bien vestido, a orar, a cantar, a estudiar, a escuchar. No. Es importante, sí, es importante hacerlo de la mejor forma, pero solamente es parte de todo un esquema de vida que necesitamos nosotros de manera integral incorporar y hacerlo propio, hacerlo nuestro día a día, en la manera cómo oramos, cómo hacemos cultos devocionales, cómo estudiamos la Biblia, qué compartimos, con quién compartimos, qué lugares visitamos, qué comemos, qué bebemos. Todo es parte de una adoración, cómo nos vestimos. Todo está inmiscuido y es importante, es crucial para nuestra vida espiritual tener un estilo de adoración. Eso es vital. No podemos pasar desapercibido y estar enfocándonos solamente en lo que podemos llegar a hacer nosotros en el día del culto principal que tenemos. En el caso nuestro, tenemos el culto principal, que es el sábado, pero también hay cultos el domingo de la noche, miércoles de la noche, y en muchos templos también el viernes en la noche. Por lo menos en la mayoría es así. Yo sé que algunos varían, puede ser que en vez de domingo y miércoles lo hagan martes y jueves, pero por lo general es así. Entonces, cada día que nosotros vamos al culto es una forma de adorar, es parte de. Pero el problema es cuando venimos y tenemos una forma de ser, una forma de conducirnos cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en compañía de los hermanos, pero cuando ya nos salimos de ese lugar, ya la cosa como que ya no es la misma. Entonces ahí creo que está fallando algo. Necesitamos decirle al Señor qué es lo que nosotros deseamos realmente hacer con nuestra vida, qué es lo que queremos ofrecerle a Él, que a Él lo que tenemos que ofrecerle es lo mejor. No es algo regular, no, es lo mejor. Y es de la forma que Él lo pide. No solamente ser lo mejor, sino que tiene que ser también lo que Él pide. Recuerden lo que pasó con Caín y Abel, ¿verdad? ¿Qué pasó con estos personajes? Dios les pidió una ofrenda, dio detalles. Y Abel obedeció según lo que Dios había ordenado. Caín también, al igual que Abel, llevó lo mejor, lo que daba la tierra, pero no como Dios quería, sino como a él le había indicado su conciencia. Por lo mismo, tanto la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín, porque él había obedecido de acuerdo a su conciencia, a lo que él le parecía, no de acuerdo, no había plegado el pedido de la ofrenda a lo que Dios decía, sino que él dijo, no, yo le voy a llevar, en vez de un cordero, le voy a llevar verduras, fruta, lo mejor de la tierra. Y era lo mejor, de verdad que era lo mejor. Pero no era lo que Dios pedía. Y a veces, por muy bueno que aparenta ser algo, que aparente ser algo que hagamos, que digamos, no es como Dios lo pide, no es lo que Él está pidiendo. Y hay que tener mucho cuidado ahí en todos los sentidos. Puede ser también la adoración, el tipo de
el tipo de música que nosotros escuchamos tiene que ver también. Y hoy en día se está volviendo algo bien sensible, bien trascendental, la música. Satanás se infiltra por eso y nos está haciendo a nosotros traer, en muchos casos, fuego extraño a la casa de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mis apreciados hermanos y amigos, qué bueno que estén con nosotros. Les agradecemos siempre su sintonía, su enlace con nosotros para estudiar la Biblia. Quiero compartirles cómo usted puede enlazarse con el sitio web. Para que lo comparta está olam7.tv, que es el sitio web oficial. Luego, al ingresar a ese enlace, le aparecerá una pantalla similar a la que está viendo ahí. Repito el enlace olam7.tv, que ahí lo puede ver al pie de la pantalla. Ahí está el enlace y la imagen de un atardecer. Y lo único que tiene que hacer, no tiene que darle clic a nada más, es bajar la pantalla hasta al pie de la misma y ya podrá encontrar la señal que se esté transmitiendo en ese momento. A cualquier hora, recuerde que estamos transmitiendo, Olam 7 transmite las 24 horas del día para la gloria de Dios, para la bendición de muchas personas que puedan escuchar los mensajes de salvación para esta hora. Así que es muy fácil, olam7.tv, y automáticamente podrá ver allí la programación que el canal está subiendo en ese preciso momento. Pero también está el canal de YouTube, que es muy valioso, muy importante. Siempre se está subiendo material, permanentemente se sube material de ahí para que esté a disposición de todos ustedes. Olam 7 HD Honduras es el sitio en YouTube, para que usted ahí pueda disponer de todo un material enorme ahí que está listo para que podamos estudiar juntos y aprendamos más de lo que la Biblia habla de nuestro Dios y de las grandes y maravillosas bendiciones que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Olam 7 HD Honduras y la página de Facebook Olam 7 Honduras, donde usted encontrará una opción ahí donde puede darle like a la página, síganos y enviarnos comentarios. Que usted tenga algún tema en específico que desee saber, que se le envíe material, que se emita una predicación, una meditación para ese tema, puede pedirla y allí también puede interactuar con nosotros. Gracias por su sintonía. En este momento vamos a establecer una comunicación con el trono de la gracia de nuestro Dios. Así que les invito para que me acompañen y oremos juntos, le pidamos a Dios por su bendición. Padre amado, Padre eterno, creador de los cielos y de la tierra, gracias te damos a esta hora por tu fidelidad, por tus bendiciones, por el don de la vida, Señor. Gracias por regalarnos este momento especial para poder compartir con muchos hermanos. Bendícelos donde quiera que se encuentren y que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos asista para poder estudiar tu palabra. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a tener prácticamente que este va a ser un programa de más que sermón, más que de reflexión, es una enseñanza. Así que tenga a mano donde anotar, tenga a mano donde poder tomar nota de todo lo que vamos a compartir con ustedes en este momento. Y también lo ideal es que mantenga su Biblia con usted para que pueda corroborar todo lo que hoy vamos a estudiar. Y tiene que ver con qué es lo que dice la Biblia acerca de las similitudes, porque les existen y muchas. Y yo digo esto en función de que hay muchos que no creen en esta teoría, y tiene que ver con la teoría de la Trinidad o la deidad. ¿Qué pasa con la deidad? Pero específicamente las similitudes que habla la Biblia entre el Padre y el Hijo. Porque algunos creen que el Padre es un ser llamado Jehová, que está ya sentado en un trono, pero es superior al Hijo. Y que el Hijo también tiene poder, pero que no es igual al Padre, que las atribuciones que tiene el Hijo
son inferiores a la del Padre. Así que vamos a estudiar hoy qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que podemos encontrar como tal? Vamos a comenzar este estudio y vamos a ir a la Biblia y vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mayormente nombra al Padre como Jehová o Yahweh en el lenguaje hebreo, por lo menos es lo que más se acerca a la palabra original que fue escrita en hebreo, porque es impronunciable, porque originalmente pues no tenía vocales, así que solamente son consonantes, de acuerdo a la literatura hebrea. Y ya en el Nuevo Testamento aparece en la traducción que se hace que se hizo de la Septuaginta, aparece ya nombrado a Dios como Señor, de acuerdo a la traducción de Curios. Pero en realidad está hablando del mismo personaje y siempre pareciera que el Nuevo Testamento está dándole una connotación inferior al Hijo en el mismo, pero no es así. Recuerden que Cristo tiene una personalidad divina, pero también asumió una personalidad de hombre cuando vino a la tierra, porque era la única forma como Cristo podía expiarnos a nosotros del pecado. Veamos qué nos dice Éxodo, algo bien interesante. Éxodo 31:13. Van a ir viendo algo que nos va a enriquecer en cuanto al conocimiento de la Biblia. ¿Qué dice Éxodo 31:13? Dice Éxodo 31:13. Dice así: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para qué razón? ¿Por qué motivo? Es que Dios les dijo que guardarían los sábados porque iban a hacer señal entre mí y ellos. Dice Jehová, para que sepáis que yo soy ¿quién? Jehová. ¿Qué es lo que hace Jehová aquí de acuerdo a la descripción de este versículo? Dice al final que Jehová, que os santifico. Dice, yo soy Jehová que os santifico. O sea, Jehová es un Dios santificador. Interesante. Habla y les dice a los hijos de Israel que Él les está dando los sábados, porque es una señal por las generaciones de ellos, para que los mismos sepan que es Jehová quien los santifica. No hay una santificación, no hay un proceso de justificación en ellos mismos, sino que es el mismo Jehová que los santifica. Qué impresionante, qué interesante este hecho de que Jehová santifica al pueblo, después de que el pueblo estaba sumido en servidumbre y que no podían hacer nada. Dice, yo los rescato, pero yo también los santifico. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios 1, versículo 30. Dice así, mas por él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual está hablando de Cristo. Pablo se refiere a una obra que hace Cristo Jesús acá en este momento, que es lo que él está refiriéndose de manera particular. Dice, más por él, o sea, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, o sea, hablando de Cristo, nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. Y además, redención. ¿Por medio de quién nosotros somos santificados, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo? Por medio de Cristo Jesús. Y él está ampliando aquí este versículo porque dice que no solamente nos es dada a nosotros la santificación, sino que también
la sabiduría, la justificación y la redención. Gloria a Dios por eso. Es por Cristo que nosotros somos santificados. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice claramente que nosotros somos santificados por Cristo. Pero Éxodo 31:13, Moisés dice que a nosotros quien santifica es Jehová. O sea, aquí dice que Jehová santifica y que Cristo Jesús también santifica. Interesante. Veamos otra similitud. Aquí estamos hablando primero y dijimos que los mismos, tanto Jehová como Cristo, santifican. Ahora veamos qué nos dice Jeremías 23, versículo 6. Dice el profeta Jeremías, en sus días será salvo, ¿quién? Judá. Está hablando de su pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel. E Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo le van a llamar? Jehová, justicia nuestra. Jehová, ¿qué? Justicia nuestra. Está hablando de un Dios justo, de un Dios hecho justicia. Ahora veamos lo que dice también 1 Corintios 1:30. Vamos a citar el mismo versículo. O sea que lo que está diciendo Jeremías es que Jehová nos justifica. ¿Qué dice Jeremías 1 Corintios 1:30? Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Aquí está la misma palabra, el mismo verbo. ¿Qué es lo que o quién a nosotros nos justifica? Cristo Jesús. ¿Qué dice Jeremías 23:6? Que ¿quién nos justifica? Jehová. Es la misma, es una similitud de atribuciones. ¿Quién justifica? Jehová. ¿Quién justifica aquí en 1 Corintios 1:30? Cristo Jesús. Ahora, también en los escritos de las Sagradas Escrituras aparece una cantidad de declaraciones intercambiables, que en un lugar son atribuidas a Dios, pero en otro lugar también son atribuidas a Cristo Jesús. ¿Verdad? Veamos entonces qué nos dice, veamos qué nos dice aquí el Evangelio de la Biblia en el libro de Romanos. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir leyendo varias citas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Ahora veamos Romanos 15, versículo 19. Aquí está hablando en el primer versículo, Pablo dijo que era el Evangelio de Dios. Ahora dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio, ¿de quién? De Cristo. Pero el capítulo 1, versículo 1 nos dice que es el Evangelio de Dios. O sea, el mismo Evangelio es de Dios y es de Cristo. O sea, tienen una similitud de frases que intercambiablemente se usan para Dios y para Cristo. Interesante. Ahora, veamos también qué nos dice la Sagrada Escritura en cuanto al poder de Dios, que también de la misma forma se refiere al poder de Cristo. ¿Qué nos dice Romanos 1, versículo 16? Romanos 1, 16. La Biblia misma nos va a contestar este asunto de las similitudes entre Dios Padre y el Hijo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es que poder de Dios, está refiriéndose al Padre, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Aquí está refiriéndose el apóstol Pablo al poder de Dios. Ahora, veamos lo que dice
Segunda de Corintios 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Dice así: y me ha dicho, ¿qué es lo que le he dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Ahí se perfecciona el poder. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder ¿de quién? De Cristo. Dice que para que repose sobre él, ¿sobre quién está hablando? Sobre el apóstol Pablo. El poder de Cristo. Entonces, está hablando del poder de Dios y el poder de Cristo. Y lo utiliza el apóstol Pablo de la misma forma, de la misma manera, como anhelando, como deseando, como colocando al mismo nivel el poder de Dios y el poder de Cristo Jesús. Ahora, la Biblia también menciona el hecho de la paz. La paz que es tan necesaria para nosotros, esa paz que estamos de repente equivocados y estamos actuando de forma errática, pensando que los gobiernos terrenales nos van a dar a nosotros esa paz que tanto buscamos, tanto anhelamos. ¿Será que ellos la van a dar? No, no la pueden dar. Solo es momentánea, es efímera, no es permanente. ¿Qué dice la Biblia sobre la paz de Dios? Veamos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice Filipenses 4, 7? Uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Dice, y la paz de Dios, o sea, está hablando de la paz de Dios Padre, de Jehová, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Gloria a Dios por este hermoso pensamiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, aquí está hablando de la paz que Dios es quien la provee. Dios el Padre, Jehová. Ahora, ¿será que Cristo también puede dar paz? Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice Colosenses versículo 3. Dice, y la paz ¿de quién? De Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed también, ¿qué cosa? Agradecidos. Hay que ser agradecidos. Aquí está hablando en la Biblia respecto a la paz de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, la paz es en Cristo. Y aquí está hablando de la paz de Dios. Aquí está hablando tanto la paz de un personaje como de la paz del Padre, así como también del Hijo. Y veamos ahora también qué nos dice la Biblia en cuanto a la iglesia. ¿Cómo se refiere la Biblia en cuanto a la iglesia? ¿La iglesia es de quién? ¿Será que es de Cristo o será que es de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Veamos lo que nos dice en la carta de Gálatas capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo se refiere allí la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia? Capítulo 1, versículo 13. Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, cuando estaba Pablo siendo un fariseo, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia y que él estaba pensando que estaba haciendo la obra de Dios.
Por eso lo menciona ahí, luego, inmediatamente después de esto dice, que perseguía sobremanera, ¿a quién? A la iglesia de Dios, y la asolaba. ¿Qué es lo que hacía Pablo? La perseguía, asolaba. O sea que Pablo era de los bravos, era de los buenos, era de los fuertes. No era cualquier persona. Ahora, hay algo bien interesante acá. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la iglesia? ¿Cómo se refiere a la misma? ¿Qué es lo que dice aquí Romanos capítulo 16? En cuanto a de quién se refiere Pablo que es la iglesia. ¿Será que se refiere acá que es de Dios o que es de Cristo? Al igual como se refiere en Gálatas cuando dice que es la iglesia de Dios. Veamos qué nos dice Romanos 16, 16. Romanos capítulo 16, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. O sea, con una liturgia, con un procedimiento santo, especial. Os saludan, ¿quiénes? Todas las iglesias ¿de quién? De Cristo. Bueno, pero Gálatas 1:13 dice que es la iglesia de Dios. Entonces, ¿de quién son la iglesia? ¿Son de Dios o son de Cristo? Es lo mismo. Es lo mismo. Dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con una liturgia, con un procedimiento especial santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Allá se está refiriendo en Gálatas 1:13 que es la iglesia de Dios. Pero aquí dice que son las iglesias de Cristo. Bueno, ¿de quién son entonces? Es lo mismo. Es lo mismo. Veamos qué nos dice acá con otro término. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. Vamos a encontrar también otro término muy especial. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de quién, de Dios, sino quién, el Espíritu de Dios. Repito, así tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino quién, el Espíritu de Dios. Interesante acá, el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo se refiere también la Biblia en otra cita que vamos a ver acá, en Romanos 8:9? ¿Qué dice Romanos 8:9 en cuanto a esto? ¿El espíritu de quién se va a referir en Romanos 8:9? Veamos lo que dice Romanos 8:9. Dice, dice Romanos 8:9. Está diciendo acá, el espíritu del hombre está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Está diciendo que es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué dice ahora entonces en Romanos 8:9? Hablando de qué espíritu, espíritu de quién se refiere el apóstol Pablo, describe en este capítulo 8 de Romanos, en el versículo 9. Dice, mas vosotros, dice el apóstol, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo está Pablo de manera intercambiable aquí
hablando primero del Espíritu de Dios y luego habla del Espíritu de Cristo. ¿Será que son dos espíritus? No. Recuerden que tanto Jehová como el Hijo tienen su personalidad divina. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Veamos ahora qué es lo que dice la Biblia acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros acerca del reino de Dios? Es impresionante cómo la Biblia está dándonos a nosotros muchas cosas que nos da a entender que en realidad esos términos no solamente son de uno, sino que también son de otra persona. En este caso estamos hablando del Padre y también estamos hablando del Hijo. Sino que también estamos hablando del Hijo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice Romanos 14, 17. Hablando del reino de Dios, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida. Este es un versículo bastante conocido y bastante aplicado por mucha gente que no quiere someterse al asunto de la salud, al asunto del régimen, en dejar cosas malsanas, cosas que lo que hacen nada más es complacer el apetito y que se están dañando al cuerpo, que están dañando y matando al templo de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el cuerpo, más bien, el templo es el cuerpo y quien mora allí es el Espíritu Santo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien, está hablando de el reino de Dios. Que el reino de Dios dice que no es comida ni bebida. Ahora veamos qué nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo ahí al reino de Dios? Que está hablando del mismo reino, porque no podemos entender que en la Biblia habla de dos reinos o de tres, es un solo reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a quién, ¿a dónde nos ha trasladado? Al reino de quién, de su amado Hijo. Miren, qué interesante. Pablo allá está hablando primero en Romanos 14, 17, que es el reino de Dios. Pero aquí dice que el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Será que entonces es un reino distinto? ¿O es que hay dos o tres reinos? No. Es un mismo. Es un mismo reino. Ahora, Pablo también describe a Dios y a Cristo llevando a cabo una cantidad de obras o actividades muy comunes en la iglesia y en el mundo. Así que vamos a ver algo al respecto. Veamos qué nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 15 en cuanto a la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Quién provee la gracia? ¿De quién es la gracia? Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, cuando Dios se complació, que apartó a Pablo desde el vientre de la madre. Y dice él, y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Y aquí se está refiriendo el apóstol Pablo acá, a Dios, a el Padre. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Bueno, veamos ahora qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo
28. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 28. ¿Qué dice? La gracia ¿de quién? ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. O sea, la gracia, primero dice que es la gracia de Dios, que por la gracia de Dios Él lo apartó desde el vientre de la madre. Pero aquí está hablando Pablo, el mismo apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y está declarando ahí Señor, haciendo ver que Jesucristo es Dios mismo. Ahora, nosotros decimos siempre que la salvación la encontramos en Dios. En Dios hay salvación. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Quién nos salva? Veamos Tito, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en la carta para Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5? Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿De quién está hablando? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Versículo 5. Nos salvó, ¿no por qué? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Voy a leer nada más el versículo 4 de nuevo. Versículo 4, la última parte. Hablando de Dios, dice que y su amor para con los hombres nos salvó. ¿Quién nos salvó? Dios el Padre. Ahora veamos lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿quién nos salva? ¿Dios o Jesucristo? Es lo mismo, los dos nos salvan. Veamos ahora qué nos dice la Biblia acerca del perdón. Veamos lo que dice Colosenses 2:13 acerca del perdón. Interesante. Dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué nos dio Dios? Todos los pecados. Veamos ahora lo que dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que, ¿quién? Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos perdona el Padre, nos perdona el Hijo. ¿Qué cosa? Los pecados. Ahora veamos la revelación. ¿De quién se deriva la revelación? Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 16. ¿De Dios o de quién? Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Revelar a su Hijo. ¿De quién está refiriendo? Al Padre. Ahora, interesante, en el mismo libro de Gálatas capítulo 1, del versículo 12. Dice, pues yo, dice Pablo, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Porque está claro que está hablando Pablo de la
de la conversión, de cómo llegó él a conocer el Evangelio, cómo llegó a los pies de Cristo. No fue porque los apóstoles lo llamaron, no. Cristo mismo, ya sabemos la historia, se le presentó en el camino a Damasco y ahí Cristo le dijo lo que tenía que hacer. Pero dice el complemento del versículo, sino por la revelación de Jesucristo. Revelación de Dios y ahora dice revelación de Jesucristo. Veamos también, para ir cerrando, en quién nosotros nos gloriamos. Veamos en Romanos 2.17. Romanos 2.17. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Y te glorías en quién? En Dios. Claramente dice que se gloría en Dios, hablando de Dios el Padre. Ahora veamos lo que dice Filipenses 1.26. Filipenses 1.26. Para que abunde vuestra gloria de mí, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién se está gloriando aquí Pablo? En Cristo Jesús. Allá dice que en Dios. Bueno, ¿será que hay diferente gloria? Es la misma. Por mi presencia otra vez entre vosotros. Y luego también en cuanto a la fe. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la fe? La fe en quién tenemos que tener. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, o no solamente allí, sino que también, ¿a dónde? También en todo lugar vuestra fe en Dios, hablando de Dios el Padre, se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios por eso. Pero ahora vamos al libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 22. ¿La fe en quién? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe, ¿en quién? En Jesucristo fuese dada a los creyentes. Alabado y glorificado sea Dios. La fe en Jesucristo fuese dada a todos los creyentes. Hoy hemos aprendido, mis apreciados amigos y hermanos, hoy hemos aprendido estas similitudes. Podemos regresar a la pantalla. Hemos aprendido estas similitudes entre Dios el Padre y entre Dios el Hijo. Es importante tomar nota para poder consolidar, cimentar firmemente nuestra fe en quien hemos creído. Les dejo con una alabanza. Lo amo a usted, oh Dios. Ya regresamos. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor.
alabamos, oh Dios, démosle la gloria y la honra a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga.